como iglesia, ¿no? Nosotros muchas veces pedimos y el Señor contesta y los milagros ocurren y nosotros por estar pidiendo no tenemos en cuenta lo que ha sucedido. Así como testimonios dijeron en nuestra iglesia, vimos el milagro de sanación de Jenny, un milagro que el Señor hizo, una respuesta que recibimos de parte de Dios cuando sanó a Jenny del cáncer que tenía. Un momentico lo vivimos, gloria a Dios, pero como que pasó y ya pasó. Pero ahora sí nuevamente nos responde con Fernando, dependiendo aquí de nosotros, hermanos. Yo quiero, ¿verdad?, que tengamos en cuenta. Será bueno llevar en un libro apuntado lo que nosotros pedimos a Dios y cada vez que nos conceda chulearlo. Una oportunidad, no sé si les comenté ya, pero cuando estábamos en Orlando, en la iglesia donde estábamos, el pastor dijo: hagan 5 peticiones al Señor, escríbalas, 1, 2, 3, 4, 5, escríbalas claramente que las vean. Y cada vez que el Señor le conteste, vayan chuleando para que se den cuenta de que el Señor sí responde a sus peticiones. Nosotros llegamos a la casa y hagámoslo, y colocamos las 5 peticiones ahí, y verdaderamente comenzamos a ver el transcurso del tiempo que el Señor fue cumpliendo las peticiones, y tachábamos 1, 2, 3, 4, y nos faltaba una, y faltaba una, y pasó el tiempo, y como a los 5 años, ¿verdad?, se cumplió la petición, y entendimos que es que no es en el tiempo nuestro, sino en el tiempo de Dios. El Señor conoce los tiempos, el Señor conoce los corazones, el Señor conoce todo, y el Señor no nos va a dar algo que nosotros vamos a derrochar y a malgastar. Pero hermano, hoy damos gloria a Dios por eso, y vemos otra oración contestada, otra respuesta, y nos tenemos que alegrar y gozar en eso, y es la esperanza que nos da a todos de saber que el Señor siempre tiene sus oídos y sus ojos inclinados hacia nosotros para escucharnos. Hoy vamos a ver otra profecía cumplida, ya viendo que no cumple, en Mateo 4, Mateo capítulo 4, del versículo 13 al 16, nos habla de una profecía cumplida. Dice la palabra de Dios, dice: y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en los confines de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, camino de la mar, de la otra parte de Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo sentado en tinieblas vio gran luz, y los sentados en región y sombra de muerte, luz les esclareció. Hermanos, vemos que el versículo 13 dice: y dejando Nazaret, vio y habitó en Capernaum. Capernaum es una ciudad que está ubicada a unas 20 millas, más o menos 30 kilómetros al noroeste de Nazaret, a la orilla del mar de Galilea. Dice la palabra de Dios que Jesús se mudó a Capernaum para que se cumpliera ¿qué? La profecía dicha por el profeta Isaías, que Mateo siempre quiere hacernos ver y hacer énfasis, y se preocupa mucho por demostrar que Jesús siempre cumple con su palabra, con sus promesas y con su profecía. Mateo 4, 15 y 16 nos dice: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo sentado en tinieblas vio luz, y los sentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Hermanos, después de la tentación que Jesús sufrió, que nos relata los primeros capítulos del capítulo 4 de Marcos, Jesús inicia su ministerio, y al igual que Juan el Bautista, Jesús comienza su ministerio predicando ¿sobre qué? Sobre el arrepentimiento. Esas son las palabras que Juan el Bautista decía, ¿no? Arrepiéntase y bautícese porque el Señor está cerca. Y Jesús, cuando inicia su ministerio, lo que él más se preocupó fue por predicar sobre el arrepentimiento, y comenzaba a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces encontramos en uno de los peregrinajes que Jesús hizo, él viajó a Nazaret, la ciudad donde él se había criado. Él se crió en Nazaret junto a sus padres, y donde todo el mundo lo conocía. Él hace un peregrinaje allá y se encontró enseñando en la sinagoga, y todos se sorprendían, en la palabra de Dios,
de lo que se manifestaba en ese lugar y se sorprendían de todo lo que se escuchaba que él había realizado a los alrededores de las ciudades. Pero cuando Jesús se proclama él mismo como el Mesías, los judíos por su orgullo no pudieron entenderlo ni pudieron aceptarlo y comenzaron a murmurar entre ellos y a decir, ¿se acuerdan qué decían ellos? Ellos decían, pero no, este no es el hijo del carpintero, este no es el hijo del carpintero, ¿cómo va a ser el Mesías? O sea, ellos por su orgullo no aceptaron que Jesús era el Mesías, sino que comenzaron ellos mismos a cuestionarlo y a decir, ¿este es el carpintero? De ahí las palabras que dice el Señor, que dice, ningún profeta es aceptado en su propia tierra. Lucas 4:24. Era el Mesías, Jesús, era el profeta, y en su propia tierra no fue aceptado, porque el orgullo de los judíos no pensaban que siendo el hijo del carpintero iba a ser el Mesías que iba a traer salvación al mundo. Entonces, y es que en realidad él no fue escuchado en Nazaret, más bien él fue expulsado de la ciudad. Y por eso la palabra de Dios también dice, a lo suyo vino y los suyos, ¿no qué? No lo recibieron. Él primeramente llegó a Nazaret, a donde se había criado, él llegó a lo suyo, pero desafortunadamente los suyos no lo recibieron, lo rechazaron, su orgullo no les permitió creer que él era el el Mesías. Sino decían, no, este hijo de un carpintero, o sea, lo menospreciaron. Este hijo del carpintero viene a salvarnos a nosotros, no, es imposible. Entonces, a los suyos vino y los suyos ¿qué? No lo recibieron. Juan 1:11. Entonces Jesús, al ver lo que estaba sucediendo, él decidió ir a los marginados. Jesús dijo, bueno, esta gente que tiene la oportunidad de decir la palabra, que tiene la oportunidad de decir el mensaje, que tienen las sinagogas, que tienen el tiempo y que me tienen a mí personalmente que les llevo el mensaje de salvación y me están rechazando, ignorando. Entonces Jesús decide ir al lugar donde están los marginados, a la parte más olvidada de la tierra. En esa región, la cual la población estaba mezclada y estaba tan degenerada ya la raza que hasta el grado que ya no se llamaba Galilea de los judíos, sino se llamaba Galilea de los gentiles. Pasó de ser Galilea de los judíos y como se han mezclado con varias razas y varios pueblos cercanos, ya no era Galilea de los judíos, sino Galilea de los gentiles. Entonces, Zabulón y Neftalí eran tierras que estaban, hermanos, acostumbradas a las malas noticias. Eran tierras donde por su posición geográfica ellos siempre estaban viendo los ataques del enemigo y las guerras tocaban constantemente sus fronteras y eran influenciados por varias culturas. Entonces se mezclaron con otros pueblos vecinos y en lugar de ellos influenciarlos y enseñarles y llevarlos al Dios que ellos conocían, al Dios verdadero, se dejaron influenciar ¿qué? Por la idolatría. Además, por la lejanía que estaban, ellos no poco sabían de cómo podían adorar el templo. Y la mente de ellos, es la palabra de Dios, que estaban ¿qué? Envueltas en tinieblas y sus corazones se encontraban en la región de sombra de muerte. ¿Por qué? Porque estaban apartados, lejos, y se dejaron influenciar por otros pueblos. Ahora, veamos algo que nos deja ver la palabra de Dios, que el desprecio de Nazaret por las buenas nuevas fue la ganancia de Galilea. ¿No hemos visto eso, verdad? El desprecio que tuvieron la gente de Nazaret fue la ganancia de los de Galilea. Y así sucede actualmente hoy en día. ¿Cuántas personas han tenido y tienen la oportunidad, hermanos, de escuchar y disfrutar las buenas nuevas de salvación del Evangelio? Pero en su corazón han negado a creerlo y a obedecerlo y más bien lo desprecian y lo cuestionan y lo hacen a un lado. Inclusive se han llegado a burlar de él. Entonces, hermanos, vemos que el desprecio de Nazaret fue la salvación para la gente de Galilea. Y así ocurre hoy día, hermanos. ¿Cuántas personas tenemos el privilegio de escuchar el mensaje de salvación?
¿Cuántas personas hoy en día tenemos la bendición de tener una iglesia entapetada, con aire acondicionado, con sonido, con todo? Y simplemente llegamos a escuchar el mensaje como, ok, ya fui hoy a la iglesia, sigo mi vida. ¿Cuántas personas hoy en día tienen más o menos su vida programada como si ir a la iglesia fuera ir como ir a un cine? Van, ven la película, ven la acción, ven y salen y se van a su casa, ya hemos cumplido. Hermanos, ¿y cuánta gente hay en el mundo que no tiene la oportunidad de escuchar el Evangelio? ¿Cuántas personas en el mundo no han escuchado el Evangelio porque viven en partes aisladas donde no ha podido llegar ningún misionero? ¿Cuántas personas en el mundo hoy viven con su corazón, su mente entenebrecida? ¿Por qué? Porque no han tenido la oportunidad realmente de escuchar el Evangelio. Hace poquito estaba leyendo, escuché una noticia que un misionero quiso entrar a una isla donde estaban todos los indígenas, los indios caníbales, y contrató una barca, y contrató un guía e intentó llegar allá, y tan pronto llegó allá no salió más, lo mataron, pero tuvo la intención de llegar a llevar el mensaje. Entonces, hermanos, vemos que eso ocurre hoy en día, eso no ocurre hoy en día. En ese momento los de Nazaret ignoraron la palabra de Dios, la rechazaron, inclusive lo echaron fuera. Pero los del pueblo de Zabulón, ellos no han escuchado el mensaje porque estaban apartados apartados del pueblo de Nazaret. Entonces, esto nos deja ver que así como en los tiempos antiguos el Señor predicó al pueblo de Zabulón y a Neftalí, así está predicando hoy, hermanos, a nuestro pueblo, que nos encontramos en tinieblas, que nos encontramos en oscuridad. Está predicando que la gran luz es Él. Él está predicando, Él está enseñando, Él está mostrando que la gran luz es Él, que el único camino que nosotros tenemos para llegar al Padre es Jesucristo. No tenemos otro camino sino Jesucristo. Entonces, cuando nosotros leemos el texto, parece que en los tiempos de Jesús algunas almas estaban asentadas en mayor oscuridad que otras, ¿verdad? Porque él dice que ignoraban lo que estaba sucediendo, hermanos. Y lamentablemente hoy en día pasa exactamente igual. Hay muchas personas, muchas almas que están asentadas en oscuridad que otras. ¿Pero qué? Por su ignorancia. Pero hermanos, se dan cuenta que hay dos clases de ignorancia. Una, la ignorancia que es porque no han escuchado e ignoran lo que dice la palabra de Dios. No han tenido la oportunidad de escuchar, entonces ignoran lo que dice la palabra de Dios. Y la segunda son las personas que, teniendo la oportunidad de escuchar y que han conocido, ignoran lo que tiene el mensaje y siguen sus vidas exactamente igual. Entonces no podemos confundirnos. Hay dos clases de ignorancia. El que en realidad es ignorante porque no ha escuchado ni ha aprendido es ignorante. Pero el ignorante que ha escuchado, que ha visto, que tiene una oportunidad de compartir y vivir y vive su vida como ha venido viviendo, ignorando la palabra de Dios, esa es la ignorancia que el Señor está hablando en este momento. Que no podemos seguir nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, siendo ignorantes. Nosotros tenemos la oportunidad y la bendición, hermanos, de tener su palabra en la Biblia, escrita, en videos, en audios, a donde vayamos tenemos la oportunidad de ver la palabra. ¿Por qué nosotros ignoramos ese mensaje? ¿Por qué no vivimos lo que la palabra de Dios nos enseña? ¿Por qué no vivimos una vida recta en santidad como Dios lo demanda? Porque nosotros nos hemos acostumbrado, hermanos, a ser ignorantes. Hemos, hermanos, culturizado el Evangelio. Esta mañana comentábamos algo, no solo la prédica, pero comentamos algo parecido. La gente va a la iglesia, la gente vive, creen que están caminando con Cristo, pero están viviendo una vida que no es aceptada por la palabra de Dios. Estamos siendo ignorantes. La palabra de Dios es clara y tiene sus reglamentos y tiene sus mensajes, tiene sus estatutos, tiene sus mandatos, tiene sus mandamientos que debemos cumplir si queremos ser verdaderamente cristianos. No podemos llamarnos cristianos simplemente por ir a la iglesia cada 8 días. No podemos llamarnos cristianos simplemente por decir, no, es que yo voy al culto de oración, es que yo oro a las 7 de la noche, es que yo hago en la iglesia tal y tal cosa. No. Primeramente, vamos a leer la palabra de Dios y a vivir lo que es la palabra de Dios. Tenemos, hermanos, que como iglesia dejar de ser ignorantes. Discúlpeme si alguno está pensando que estoy hablando regañándolos, pero no lo estoy regañando. Estoy diciendo la verdad.
Hay dos clases de ignorantes. El que está afuera, que no ha escuchado la palabra, que no tiene oportunidad de escuchar la palabra, y nosotros, los que estamos en la iglesia y que estamos ignorando vivir la vida como el Señor nos manda. Entonces, hermanos, no podemos, hermanos, seguir viviendo esta situación. Hermanos, y ante esto, hermanos, es justo que Dios quite el evangelio y los medios de gracia de quienes lo desprecian, ¿verdad? Es justo que si el Señor nos está dando y nosotros no lo queremos, es justo que Él no nos dé más. Es justo. Y eso fue exactamente lo que hizo en ese entonces. Los de Nazaret lo ignoraron, los de Nazaret lo rechazaron, se burlaron y lo echaron fuera. ¿Qué hizo el Señor? Dio la vuelta y se fue a los necesitados, a los marginados, a los que estaban en necesidad, a los ignorantes que no han escuchado la palabra de Dios. Y es que yo quiero decirles, hermanos, que los que están en Cristo están ¿en qué? En luz. Los que no están en Cristo están ¿en qué? En tinieblas. Están en tinieblas. Y muchos están en esta condición cómodos y eligen vivir así y son voluntariamente ¿qué? Ignorantes. Tengamos en cuenta, hermanos, que Cristo no se queda mucho tiempo donde no es bienvenido. Partamos del principio. Cristo no se queda mucho tiempo donde no es bienvenido. Cristo llega a nuestra vida, Él golpea y nosotros supuestamente abrimos el corazón y lo dejamos entrar. Pero si nosotros ignoramos su palabra, si nosotros no vivimos una vida como nos manda la palabra de Dios, si no vivimos una vida buscando la santidad, hermanos, y rechazándolo y haciendo nuestra vida como lo hemos querido hacer en nuestra voluntad, hermanos, el Señor comienza a apartarse de nosotros. Y Él va a decir, restaurante no quiere, tengo que buscar a alguien que... La palabra dice que no le botemos perlas a ¿quién? A los cerdos. No podemos nosotros seguir perdiendo el tiempo, hermanos, rogándole, dándole, insistiendo a la gente y la gente no quiere. ¿Qué nos toca hacer? Dar la espalda, sacudir los pies y seguir a buscar el que verdaderamente quiere. Yo quiero preguntar el día de hoy. La iglesia, extremadamente, mi lugar seguro, está en el proceso de que somos ignorantes porque no sabemos o ignorantes porque no queremos hacer lo que Dios está haciendo, ¿verdad? No solamente en mi lugar seguro, la iglesia de hoy en día es una iglesia ignorante porque están ignorando vivir el mensaje del Señor. Muchas personas han crecido en las iglesias y llevan 30, 40 años sentados en las bancas en las iglesias, pero son personas ignorantes. ¿Por qué? Porque de pronto no han escuchado el mensaje de salvación correctamente, o porque de pronto no han sido discipulados, o porque como hoy en día el mensaje de la palabra del Señor se ha cambiado por testimonios y se ha cambiado por acciones y por cosas así. Entonces el verdadero evangelio de Jesús hoy en día no se escucha, y nosotros que somos los seguidores tenemos una responsabilidad, hermanos, ¿de qué? De presentarle al Señor al mundo al que está perdido. No podemos seguir ignorando lo que está pasando. No podemos seguir, hermanos, llegando cada 8 a la iglesia a escuchar una prédica y salir y ver que el mundo se está acabando por pedazos y nosotros ignoramos. Tenemos que hacer algo. Como iglesia tenemos que hacer algo. Y la semana antepasada yo decía que el cambio comienza en nosotros. No podemos pretender que esta iglesia lleve la palabra de Dios y que lleve el mensaje si nosotros no la vivimos, no la cambiamos, porque estamos haciendo ¿qué? Estamos llevando una gran mentira. Yo no puedo ir a predicar algo que no vivo. Yo no puedo ir a enseñar algo que no vivo. Tenemos que como iglesia, hermanos, comenzar a cambiar, dejar de ser ignorantes, dejar de estar en la ignorancia y comenzar a vivir una vida en Cristo Jesús. Hermanos, ellos estaban asentados en tinieblas. Tal vez ellos habían estado durante mucho tiempo y ya estaban en un estado de insensibilidad, un estado de indiferencia, y hasta su horrible condición en el corazón les decía, ¿qué importa ya? Pase lo que pase, ya no tenemos esperanza, no hay ninguna esperanza para nosotros, decían los de la tierra de Zebulón. Pero ¿qué pasó, hermanos? Hoy quiero, hermanos, decirles que hay una esperanza para los que están en una peor condición que otros. Hay una esperanza.
para aquellos que están en peor condición que otros. Y nosotros no somos quien para ignorarlos, ni para rechazarlos, ni para juzgarlos. No lo hizo nuestro Señor Jesucristo. No lo hizo. ¿Por qué lo hacemos nosotros? Hay personas que nos vamos ahí y dicen, es que ese ya es un caso perdido. Y damos la vuelta. A ese es el que va a llegar. A ese es el que hemos de predicar. A ese fue el que llegó Jesucristo. Nosotros queremos predicarles a los cristianos. Y nos fascina reunirnos con los cristianos y comentar la Biblia y Mateo 15 y versículos del Salmo, nos fascina. Pero poco nos gusta, hermanos, ir a la oscuridad a llevar la luz. Poco nos gusta, hermanos, salir a buscar, hermanos, al necesitado. Poco nos gusta, hermanos, ir a darle la mano que el Señor un día nos dio para rescatarnos, para salvarnos. Nos gusta es la comodidad. Nos gusta, hermanos, que estar cómodos. Y hoy quiero decirles, hermanos, que hay esperanza de luz para quienes están en peor condición que nosotros. Mateo insiste y hace referencia a las profecías del Antiguo Testamento, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Isaías 9:12, el profeta Isaías 9:12 dice: mas no habrá siempre oscuridad para los que están ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo de libramiento. Tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y en la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar del que está al otro lado del Jordán, en Galilea de los gentiles, hermano. La Biblia dice en el versículo 16 que el pueblo asentado en tinieblas vio que gran luz, y los asentados en la región de sombra de muerte, la luz que le resplandeció. La luz resplandeció. Entonces, ¿saben por qué ellos vieron gran luz y resplandeció? Porque en Cristo está toda la verdad, luz. ¿Para qué? Para que alumbre las almas que están en tinieblas. Simplemente eso. Cuando llevamos la palabra de Dios, no llevamos nuestra palabra, no llevamos nuestro mensaje, no llevamos nuestro testimonio, llevamos la palabra de Dios, que es la luz, la esperanza, la única esperanza, la única luz que saca las almas de las tinieblas, hermano. Escuchemos el texto. Dice: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Ahora bien, Cristo no solamente hace una luz, sino Cristo es la gran luz. ¿Por qué? Porque Él revela grandes cosas, Él manifiesta grandes consuelos, nos salva de grandes pecados y nos prepara para la gran gloria. Él es el Salvador que tiene que ser visto. El pueblo asentado en tinieblas vio la gran luz. Hermanos, como iglesia, ¿estamos revelando la luz de Cristo en nuestras vidas? ¿O simplemente estamos viviendo la vida que llevamos a diario? El pueblo, la gente que está en oscuridad, necesita ver esa luz. Necesita ver la luz de Cristo. No sirve de nada la luz que no se ve. No sirve de nada. Hermanos, cuando llega la luz, las tinieblas se van. Porque la luz y las tinieblas no pueden estar en un lugar juntas. Cuando tú entras a una alcoba y está oscuro, y tan pronto prende el interruptor y llega la luz, ¿qué pasa con la oscuridad? Se va. Simplemente así. Y así ocurre en nuestra vida. Cuando llegue la luz a nuestra vida, la oscuridad de las tinieblas en que andamos tiene que desaparecer. No puede estar en la mitad las tinieblas y la sombra y no en la mitad la luz. Tenemos que decidirnos, hermanos, o vivimos en tinieblas o vivimos en luz. Pero no podemos vivir en los dos tiempos. Entonces, en Cristo está toda la verdadera luz. ¿Para qué? Para que un alma se ilumine y salga de las tinieblas. Él revela grandes cosas, manifiesta grandes consuelos, nos salva, nos da esperanza, nos da vida, sobre todo que el pueblo que está en tinieblas puede ver la luz. El pueblo que estaba sujeto a la esclavitud, que estaba preso, hermanos, en algún pecado, en alguna tentación, en algún vicio, ese pueblo es liberado, ese pueblo es libertado. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. La luz no sirve de nada a menos que no se vea.
La fe tiene que vivir las bendiciones que trae el Salvador. Tú tienes que tener fe y creer en que Jesús no simplemente es un relato de la historia, de un libro de historia, sino que Jesús fue el Hijo de Dios que vino a este mundo aquí a salvarnos ¿de qué? Del pecado, a traernos vida eterna. Muchas veces nosotros no conocemos a Jesús como lo que es porque simplemente hemos acostumbrado a verlo como nos cuenta la Biblia, simplemente un relato histórico. Y nosotros debemos dejar de ser ignorantes, tenemos que comenzar a conocer y a comprender y a vivir y a entender quién es Jesús en tu vida. Yo te pregunto, ¿tú conoces a Jesús en tu vida? ¿O simplemente estás acostumbrado a escuchar lo que la palabra dice, pero en nuestra vida no ha hecho nada? Es hora que como iglesia, hermanos, salgamos de la ignorancia y comencemos a conocer quién verdaderamente es Jesús. La fe en nuestro Padre trae cambios en nuestra vida. Cuando llega la luz de Jesús a nuestra vida, nuestra oscuridad tiene que desaparecer, porque hay un antes y un después. Un antes de Cristo y un qué y un después de Cristo, hermanos. Tenemos que ver el Salvador con una gran fe. Y entonces, hermanos, tendremos que la luz. Tenemos que considerarnos cuán grande es Jesús en nuestra vida, que es la luz que todo creyente necesita, la luz que las almas necesitan para qué, para salir de la miseria. Hermanos, Él es la luz, y la luz de los hombres, personalmente, ¿quién es? Jesucristo. La luz del día que ilumina nuestro día. La luz que llega cada mañana sin nubes. Él es Jesús. Yo quiero, hermanos, preguntarle a la iglesia, ¿conocemos a Jesús? ¿Verdaderamente conocemos a Jesús? ¿O estamos ignorando quién es Jesús? Simplemente estamos aceptando lo que hemos escuchado, lo que hemos visto y las emociones que traen a veces los sentimientos. Pero en nuestra vida, ¿conocemos a Jesús? No quiero asustarte, pero sí quiero dejar algo presente. Este pueblo tuvo la oportunidad de escuchar a Jesús en persona. Este pueblo tuvo la oportunidad de recibir las bendiciones. Este pueblo tenía la comodidad de tener la sinagoga donde él predicaba y enseñaba. Y este pueblo rechazó a Jesús. Este pueblo ignoró a Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Jesús dio la vuelta y se fue a donde estaban los necesitados, donde estaba la necesidad. Yo lo que quiero, hermanos, es que entendamos que no nos vaya a pasar a nosotros eso, que el Señor nos está dando y enseñando y mostrando, pero al ver nuestro corazón endurecido, que no queremos creerlo ni vivir lo que nos enseña, de la espalda y se vaya a otro lugar y quedemos nosotros solos. Entonces, ¿qué nos enseña este pasaje? Primeramente, hermanos, nos enseña que Jesús cumple sus promesas y sus profecías. La palabra del Señor es que el sí y el amén. Eso primeramente nos enseña. Segundo, ¿qué nos enseña, hermano? Que el Señor no descarta a nadie. El Señor no discrimina a nadie, sino el Señor en todos y cada uno de nosotros, Él ve que hay una obra por realizar. Él tiene una misión para nosotros. Él ve lo que estás haciendo. Y Él sabe que a pesar de que estamos nosotros en este mundo, que tenemos tentaciones y que pecamos continuamente, Él cree más en nosotros que lo que nosotros mismos creemos en nosotros. Y Él tiene sus ojos puestos en nosotros. Entonces, así como Él no desprecia a nadie, no somos quien para despreciar a los menos favorecidos. Yo conocía una vez una oportunidad en la iglesia donde estábamos nosotros en Nazarí, que una señora tenía problemas en su matrimonio y el esposo era como le gustaba mucho el traguito. Y un día estábamos hablando en consejería, le dijimos a ella, no, ore con su esposo, o sea, reclámelo, pídale al Señor que lo cambie. No, ese borracho ya no tiene cambio, no, ese ya se murió, está borracho y borracho murió. Le decíamos, pero ¿cómo usted va a pensar la palabra de Dios? Ese pobre borracho que usted lo vendía, en sus ojos no lo ve nada, pero ante los ojos de Dios, ese borracho puede ser un predicador, ese borracho puede dar la palabra de Dios, ese borrachito puede transformar vidas, porque si Dios lo toca y lo cambia con su testimonio, Él va a tocar y va a cambiar la vida de los borrachitos.
Entonces, hermanos, no podemos nosotros discriminar a nadie. No porque veamos a alguien, ese ya no tiene salvación, ese ya perdió. No. Nosotros, a ese es el que nosotros debemos de llegar, a ese es el que nosotros debemos de tocar, hermano. La otra que nos enseña la palabra de Dios, hermanos, es que a pesar de que era un pueblo pecador, que estaba lejos de su palabra, el Señor vio, inclinó su mirada hacia el pueblo. ¿Y qué dice el versículo 16? El versículo 16 dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, la luz que le resplandeció, la luz le llegó a sus vidas, la luz tocó sus vidas, la luz cambió su oscuridad. Hermanos, la palabra de Dios cambia, transforma y nos enseña. Es hora, hermano, de que como iglesia dejemos de vivir en la comodidad y la ignorancia. Es hora de que como iglesia, hermano, nosotros mismos comencemos, hermano, a entender, a estudiar y a creer y a vivir su palabra. Yo quiero dejarlo simplemente con la pregunta es, ¿tú conoces a Jesús en tu vida? ¿O conoces a Jesús que nos han enseñado en la Biblia? Porque hay dos diferencias. En conocer a Jesús, el que dice en la Biblia que Jesús hizo, y conocer a Jesús, el que está en tu corazón, el que te ha levantado, el que te sustenta, el que te cuida, el que te bendice, el que ha traído transformación y cambia tu vida. Si tú crees que conoces a Jesús, el que transformó tu vida, yo pienso, hermanos, que tenemos que hacer un análisis y comenzar a ver si en realidad estoy viviendo la vida que Jesús quiere, o estoy tratando como de agradar a Dios, pero siempre se me queda en el mundo. Debemos decidirnos, o estamos en tinieblas o estamos en luz. Que el Señor no nos vaya a dar la espalda y se vaya a ir a la tierra de seguridad. Que no quedemos, hermanos, como el pueblo de la carne. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias, Dios y los